Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más acá en Elise y las Estrellas, aquí en TV Radio Miami, y con un invitado muy especial, el señor Brian Thompson. Él es director ejecutivo de Miami Web Festival. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario, el gusto es mío. Gracias por tenerme aquí. Es un honor. Qué bueno, quisiera que para todos los que no sabemos, que nos explicaras qué significa el Miami Web Festival. Bueno, pues el Miami Web Fest es un festival de cine digital de los web series. Ahora muchos de los cineastas independientes, en vez de hacer un cortometraje, están creando episodios como webisodes, quien dice, que son episodios cortos que se puede ver desde cualquier pantalla de su teléfono móvil, que cuentan una historia normalmente, pero en pedacitos. Esos los trailers, ¿no? No exactamente. Entonces, ponte que tienes un largometraje de 90 minutos, Ok. pero en vez de contar esa historia en 90 minutos, cuenta 10 minutos a la vez. O lo Entonces, reducen, sí, lo por decir, reducen claro. en cierto modo de que te contamos 10 minutos de la historia esta semana y la próxima semana otros 10 minutos de la historia hasta que llega a contar toda la historia en 90 minutos. Entonces, lo que pasa es que por medio de eso, la gente puede crear su propio base de fanáticos Wow. que empiezan a seguirlos. Entonces, ese fenómeno es algo que ha crecido en los últimos años, ¿no? En los Exacto, últimos, sí. digamos, 10 a 15 años, la gran mayoría de los, am, los cineastas independientes ahora están creando web series. Aparte de también creando películas independientes. Entonces, es algo que el mercado está cambiando Que ha bastante. cambiado, sí, rotundamente con esto de todo lo que es digital Sí. y todos los avances que hay tecnológicos. Pero ya hace cuánto tiempo que se creó lo del festival. Sí, bueno, en el 2014 yo tenía una idea loca de crear un festival así. Ya hace unos años antes, había un festival semejante en Los Ángeles Sí, y sí. estaban creciendo en diferentes partes, mayormente en Europa y en otras partes. Pero yo veo a Miami yo me enamoré de Miami y yo veo a la ciudad como una ciudad que tiene, aparte de ser un lugar muy atractivo turísticamente, Exacto. es un lugar que tiene muchos artistas muy buenas de diferentes partes, porque es un lugar donde que la gente viene de tantas partes que está muy rico en el sentido cultural. Entonces, para mí es un lugar donde se puede crear un nuevo Cannes o un sitio fijo que la gente de todas partes que quieren crear cosas buenas, pues los crean aquí. Exponemos, es un buen lugar para que nosotros podamos exponer los proyectos de todo el mundo y que la gente viene y se disfruta mientras tanto. Dentro de lo que es el festival, no solamente son películas americanas, también ustedes están con películas latinas, ¿no? Sí, bueno, las películas latinas o las series latinas han tenido mucho éxito después del festival. Por ejemplo, hay un proyecto que vino de Chile, que se llama Gringolandia, y ellos participaron en el primer año y de ahí consiguieron después de eso consiguieron un contrato con Netflix. Entonces salieron en Netflix y ese fenómeno está pasando más y más porque cuando uno tiene 90 o 100 o 120 minutos de contenido, hay formas de poner todo ese contenido junto y venderlo como un largometraje también.
Entonces es una forma de que, bueno, si yo pongo un web serie online en YouTube o Vimeo o algo así, entonces todo el mundo lo está viendo y si ponte 1 millón de personas está viendo eso, entonces Exacto, todo el mundo sabe que es algo rentable como para exacto, vender. claro. Ujú. Entonces eso ha pasado con ya 3 diferentes programas que estaban en nuestro festival, que ya están en Netflix y luego hay otros más que están en otras secciones consiguiendo su distribución y ganando dinero por su arte, que yo creo Se que puede decir que que es la puerta, el festival es la puerta para que tantas series puedan salir y ser conocidas a nivel internacional. precisamente, sí. Y eso fue siempre mi intención, que abre puertas para la gente que tiene mucho talento para que pues sigan adelante. Cuéntame de los premios en HBO. Bueno, yo he ganado premios por mis producciones. Exacto, porque Ah, también es actor. sí. Ahora vamos a hablar también de la Bueno, actuación. pues sí, todo esto empezó porque yo soy actor y yo quería actuar en proyectos que a mí me llenaban. Entonces yo estaba ya actuando en muchos proyectos que no necesariamente bueno, es una cosa cuando uno actúa para otro proyecto, ¿no? Exacto, Pero tú eres como te manipulan de cierta manera para que tú cuentes la historia que ellos quieren contar. Lo que pasa es que después de un tiempo me di cuenta que yo también tenía cosas que yo quería contar y, am, por medio de eso empecé a escribir mis propios guiones y eso, bueno, una vez que uno tiene un guión, dice, bueno, yo tengo dos opciones, o puedo vender el guión o yo puedo tratar de producirlo. exacto. El problema mío es que yo me enamoré tanto de mis propios guiones que yo quería producirlo. Entonces me tocó aprender a escribir, aprender a guionizar y bien. Y todo la parte de producción me tocó aprender también y terminé actuando en mis propias producciones también. Y así, pues, primero yo hice un trailer, que fue mi primer proyecto, pero tenía la suerte de que un actor de Hollywood fue un amigo de una de las personas que estaba trabajando en este proyecto. Y él decidió venir, y en ese tiempo yo estaba viviendo en Virginia, él vino a Virginia, se llama Tony Todd. Él se puso famoso por las películas de Candyman. De Candyman. Um, entonces, él salió en eso y después de hacer ese proyecto ya tenía credibilidad instantánea, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a hacer más proyectos y yo hice un proyecto que se llama 90 y 90 es una historia de 3 cubanos que es una historia de acción y terror a la vez, pero no un Drama, terror puro, pero drama como un drama fuerte, ¿no? fuerte. Y se trata de cubanos que están tomando unas decisiones de cómo van a salir de la isla a la fuerza y no concuerdan en cómo lo van a hacer, entonces terminan en mucho drama porque no pueden ponerse De de la misma acuerdo. página. Y aparte, pues, encuentran cosas en su camino que no esperan. Entonces, ese cortometraje de 30 minutos ganó premios, varios premios, ah, en, Efectivamente. pues, Sí, sí, claro. tanto en otros países como aquí en Miami, en el Film Miami Fest, en el Miami Independent Film Festival, que pues me asombró un poco porque yo en esa película, yo tengo el papel de un cubano y para eso yo tenía que aprender no solamente... Toda la forma de hablar de cubano. Sí, 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 que es fuerte, ¿no? Pero yo quería un reto difícil. Yo quería algo que realmente me estira
mis habilidades un poco. Entonces pasé mucho tiempo, de hecho yo demoré la producción de esa película un par de meses porque quería perfeccionar y tenía unos cubanos que me estaban diciendo, no pareces cubano. Chico, no pareces cubano para nada. Entonces, pues es bueno tener ese tipo de persona Claro. enfrente tuya porque a la fuerza tú vas a mejorar. Entonces yo tenía eso y mejoré hasta llegar al punto en que ellos dijeron, sí, Porque fue una producción tuya. sí, Una producción y actuaste en ella. sí, también. Y de Cell también es una producción tuya. Sí, yo después de ese proyecto, yo me di cuenta de que este fenómeno estaba pasando de que la gente le gusta hacer los web series. Ajá. Entonces yo quería hacer uno. Entonces yo creé una serie de acción y drama y un poco de ciencia ficción. Era un reto muy grande porque, claro, que esas cosas requieren de peleas, explosiones y todo lo demás. Sí, Permíteme que te sí. pregunte, ¿y las acrobacias que tú haces ahí? Porque yo vi la película, todas esas acrobacias fueron muy difíciles. No, porque yo de niño siempre hacía esas cosas. Yo sí he tomado algunas clases de artes marciales para eso, pero aparte de eso, es como el español. Yo siempre he tenido el don La de ciertas facilidad de cosas. poder aprender. Sí, Qué bueno. entonces me tocó y la práctica para esas escenas era duro y largo. Practicamos muchos meses para llegar a hacer ese. Es una pelea de, creo que a que refieres, es una pelea de 1 minuto y medio, algo así, pero se lucha bastante para hacer Y eso. déjame que te felicite porque la película que tuve la suerte de verla en el estreno, muy buena, buenísima, me encantó, nos tuvo todos pendientes, e inclusive al cambio de voz que haces, esos saltos espectaculares y nos tuvo ahí pendientes de las pantallas, ¿no? Pero quise dejar de último la película El Sueño, porque es una película que yo no sé si fue realizada o escrita justamente en el momento en que empieza todo este problema de los muchachos del DACA, generalmente. Entonces quiero que hablemos de esa película porque hablas de el sueño, la inmigración. ¿Cómo se realiza esa película? Bueno, esa película es muy importante para mí. Y para nosotros también. Am, no tenía, no es que en los otros casos yo creé la película que se me nació sin que otra persona Estuviera acá. estuviera influenciando nada, ¿no? Pero esto fue una reacción. Esa película fue una reacción a algo que yo descubrí. Yo estaba dando clases de actuación viviendo en El Paso, Texas, y todos mis alumnos eran mexicanos o descendientes de De mexicanos. mexicanos. Entonces, uno de mis alumnos, Humberto Castro, él me presentó una idea y me lo presentó como que quería que yo revisara lo que estaba haciendo. Entonces, se trataba del acto del sueño, Ujú. que se dice que si una persona fue traído como niño al país y haya terminado la escuela secundaria y que no tiene récord policial, entonces tendría un vínculo directo a la ciudadanía. Claro, los Dreamers, Sí, claro. Ujú. entonces, para mí, yo viendo eso desde el punto de vista de haber estudiado derechos, yo dije, pues no hay vuelta que dar este asunto. Esto es algo que debería de pasar, porque es justo y porque son gente que son más americanos que cualquier otra cosa. Es como para ellos regresar a su país, cualquier país que sea, es como literalmente ir a un país extranjero. Exacto. Am, y yo decidí contar una historia desde de 2 puntos de vista. Punto de vista de un inmigrante, pero también punto de vista de un estadounidense
de la patrulla de frontera, que para que la gente estadounidense puede llegar a entender desde el punto de vista del otro punto de vista, Claro. lo que es ser un inmigrante, lo que uno está sacrificando para ser inmigrante, etcétera. Entonces, esas son cosas que para mí me tocó mucho la idea y yo dije, pues esto va a ser un largometraje. Y sufrimos mucho los dos porque decidí hacerlo con él Claro. y él también me ayudó en dirigir la película y en producir la película. Entonces, los dos hicimos todo y pues salió muy bien. Y fue una película, y es todavía una película muy controversial, Ujú. más por todo lo que estamos viviendo, por los muchachos que están viviendo eso y que es muy significativa para todos que están pasando por eso, ¿no? Y bueno, me encantó tenerte aquí en el programa, felicitándote una vez más, como te digo, en todos tus éxitos, deseándote lo mejor y que siga. ¿Qué proyectos para el año que viene con el Web Festival? Sí, pues claro, del 2 al 5 de mayo va a ser el festival. Ya para ese tiempo yo también voy a tener yo voy a tener que regresar para contar una muy buena noticia que no puedo contar todavía, pero se trata de la película El sueño de que acabamos de hablar. Pero las cosas están pasando muy rápidamente en cuanto a eso, como que la gente se está descubriendo mis labores y de una forma muy impactante. Y sobre todo estoy muy agradecido a la ciudad de Miami, porque la ciudad de Miami me está, me está trayendo oportunidades. Y pues ya sabes que el año pasado yo recibí Las llaves de la ciudad. Sí, sí. Sí, lo supimos y ahí lo deben estar viendo también en pantallas. Sí. Brian, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, por contar un poquito de tus películas y yo sé que prontamente te vamos a volver a tener acá para que nos cuentes lo que no nos puedes contar ahora. Así es. Muchísimas gracias y bueno, señores, quedamos aquí con TV Radio Miami en El Is y las Estrellas.